vibra con felicidad. Hoy, las personas que pertenecen a la generación Y, ¿dije bien, hermano? Y, que tienen entre 18 y 30 años, están conformando el 60, el 70% de la estructura, y el haber sido criados con un aumento impresionante de la conectividad nos ha transformado en personas un poco dispersas, con déficit de comprensión, con déficit de atención. Hace poco tiempo me invitaron a dar una conferencia en un congreso que se hizo mundial de call center en Paraguay. Y me pareció interesante, una de las conclusiones que sacaban es que había aumentado dramáticamente la tasa de errores en los registros por déficit de atención. Porque los chicos y las chicas que tienen 24 o 25 años están tan dispersos que cometen errores en los registros y entonces acuerdan mal un plazo, un crédito, un pago, y eso trae consecuencias. Somos rehenes cuando tenemos fisuras, cuando tenemos personas que están dispersas, y esto nos obliga a aumentar el control. Hay un señor que se llama Yvon Wiñard, lo presenté en una conferencia ayer, que es el creador de la empresa Patagonia. Seguramente la conocen. Fue la empresa más cool del mundo en el año 2014. Fue elegida la mejor empresa. Este señor es escalador, tiene 75 años, escaló casi todos los picos del mundo y durmió a la intemperie hasta los 40 años. Empezó a usar carpa recién después de los 40 años. Y todo el mundo le pregunta, ¿cómo hace? Si usted está todo el tiempo escalando, ¿cómo hace? Y él dice, yo contrato básicamente mujeres automotivadas, mujeres responsables, mujeres que tengan energía propia. Les explico claramente lo que quiero y después me voy a escalar. Las dejo solas. No tengo un costo de supervisión, no tengo un costo de control. Y el resultado está. Este señor, entre otras cosas interesantes, en una conferencia le preguntó al auditorio, ¿qué hay en la cumbre? Silencio, como ahora. Y él les dijo, ¿saben qué hay en la cumbre? Nada. Nada. Y les dijo algo mucho más importante. Cuando me di cuenta que en la cumbre no hay nada, empecé a disfrutar del proceso. Porque antes solamente disfrutaba cuando llegaba y ponía la banderita. Y me di cuenta que hay que disfrutar del proceso, hasta de la tormenta, porque en todo proceso de escalamiento hay dificultades. No conozco a nadie que haya escalado una cumbre que no haya atravesado por lo menos 3 o 4 episodios, que no haya estado en riesgo el escalamiento. Por supuesto, eso pasa. Y la otra situación en la que podemos ser rehenes es porque nuestros clientes cada vez nos exigen más, cada vez nos aprietan más la expectativa, la exigencia. Y entonces, muchas veces estamos en el potro de los tormentos porque no podemos responder. Y como dijo muy bien el Señor, nosotros dependemos y vivimos de los clientes, vivimos de ellos. Ellos nos pagan el sueldo, con lo cual esto es sumamente complejo porque la exigencia que nosotros tenemos como clientes también aumentó. Cuando vamos a comer queremos muchas más cosas que antes. No es solo el plato de comida, queremos servicio, higiene, atención, precio, un montón de cosas, variedad,
rapidez